Déjame preguntarte algo. ¿Has oído hablar del sitio de Cartagena de Indias? No. Ese es precisamente el problema. En 1741, un almirante español tuerto, manco y cojo, con 3000 hombres, derrotó a la mayor fuerza de invasión anfibia jamás reunida hasta ese momento en la historia. 27.000 soldados británicos. 186 barcos. La armada más poderosa que Gran Bretaña había enviado jamás a través del Atlántico. Y fueron completamente destruidos por un veterano español lisiado que apenas podía caminar. Esta no es una simple escaramuza sobre la que discuten los historiadores. Es una de las derrotas más desproporcionadas y humillantes de la historia militar británica, y probablemente nunca hayas oído hablar de ella porque los británicos intentaron borrarla del registro. Se fundieron medallas. Se destruyeron pinturas. Se clasificaron documentos. El almirante Edward Vernon estaba tan seguro de la victoria que mandó acuñar monedas conmemorativas incluso antes de que comenzara la batalla, en las que aparecía el mismo de pie triunfante sobre Cartagena. Esas monedas aún existen. Son un monumento a uno de los mayores errores de cálculo militares de la historia. El hombre que lo venció fue Blas de Lezo. Nacido en 1689 en el País Vasco, perdió la pierna izquierda por una bala de cañón a los 17 años durante la batalla de Vélez Málaga. A los 25, perdió el ojo izquierdo por la metralla en el asedio de Tolón. Unos años más tarde, una bala de mosquete le destrozó el brazo derecho, dejándolo inválido para siempre. Para cuando llegó a Cartagena de Indias como comandante de la defensa española, tenía 52 años, mutilado por 3 décadas de guerra, y era responsable de defender una de las ciudades más ricas del Imperio Español con una guarnición reducida contra una fuerza invasora 9 veces mayor. Si esta historia te enseña algo nuevo, esto es lo que necesito. Dale a me gusta ahora mismo. Suscríbete a este canal. Deja un comentario diciéndome si alguna vez habías oído hablar de Blas de Lezo. Sin tonterías. Sin relleno. Solo los hechos, las tácticas y una de las victorias más satisfactorias de la historia contra un equipo desfavorecido. Comencemos. Año 1739. Gran Bretaña y España acababan de entrar en guerra por la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins, lo cual suena ridículo hasta que se comprende lo que realmente ocurrió. Un capitán de la Guardia Costera Española llamado Julio León Fandiño abordó un barco mercante británico sospechoso de contrabando, y durante el enfrentamiento, le cortó la oreja al capitán del barco, Robert Jenkins. Jenkins conservó la oreja cortada en un frasco, la llevó a Londres y la exhibió ante el Parlamento. El público británico enloqueció. Los periódicos clamaban venganza. Los halcones de la guerra en el Parlamento vieron una oportunidad. Las colonias americanas de España eran inmensamente ricas. Cartagena de Indias era el puerto principal donde se cargaba plata de Potosí, esmeraldas de Muzo y oro de Nueva Granada en flotas con destino a Sevilla. Si Gran Bretaña lograba tomar Cartagena, podría paralizar la economía española y potencialmente tomar el control de toda la península ibérica. El primer ministro Robert Walpole, quien se oponía a la guerra, fue desautorizado. El rey Jorge II quería humillar a España. El almirantazgo comenzó a reunir la fuerza de invasión en Jamaica. El mando se dividió entre 2 hombres que se despreciaron desde el principio. El almirante Edward Vernon, comandante naval de 60 años, arrogante, experimentado y con conexiones políticas. El general Thomas Wentworth, comandante del ejército, cauteloso, metódico, resentido por recibir órdenes de un marinero. Este mando dividido condenaría la expedición antes de que se disparara un solo tiro, pero a nadie en Londres le importaba la estructura de mando. Les importaban los resultados. El plan de Vernon era sencillo: navegar hacia Cartagena con una fuerza abrumadora. Bombardear las fortificaciones hasta reducirlas a escombros. Desembarcar tropas. Aceptar la rendición española. Regresar a casa como un héroe. Calculó 6 semanas, quizás 8. El almirantazgo le concedió todo lo que pidió. 186 barcos, incluyendo 15 navíos de línea, 28 fragatas y docenas de buques de transporte. 27.000 hombres, incluyendo 9.000 soldados regulares británicos, 4.000 tropas coloniales de Norteamérica y 14.000 marineros e infantes de marina. Lawrence Washington, hermanastro de George Washington, participó en esta expedición. También lo hizo Tobias Smollett, quien posteriormente escribiría sobre el desastre en su novela Roderick Random.
Esta fue la mayor operación militar británica en el hemisferio occidental hasta la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Vernon estaba tan seguro que mandó acuñar medallas con antelación. En un lado, su retrato. En el otro, el de pie junto al gobernador español de Cartagena, arrodillado, con la inscripción, «El orgullo de España humillado por el almirante Vernon». Se fabricaron miles de estas medallas. Su propósito era conmemorar su inevitable triunfo. Sin embargo, se convirtieron en evidencia de su asombrosa arrogancia. La flota partió de Jamaica el 9 de enero de 1741. Tan solo se necesitaron 2 semanas para organizar y poner en marcha la enorme armada. Al llegar a la costa de Cartagena el 13 de marzo, los defensores españoles vieron desaparecer el horizonte tras las velas británicas. Debió de parecer el fin del mundo. 186 barcos se extendían de un extremo a otro de la bahía. Las troneras abiertas. Los marines apiñados en cubierta. Las banderas ondeaban al viento. Los británicos estaban tan seguros que al principio ni siquiera se molestaron en bloquear. Simplemente se quedaron allí, dejando que los españoles vieran lo superados que estaban. Blas de Lezo los observaba desde la fortaleza de San Felipe de Barajas, la enorme ciudadela de piedra que dominaba la ciudad. Sabía que esto se avecinaba. La inteligencia española en Jamaica había informado sobre la concentración de tropas durante meses. Le había rogado al virrey de Nueva Granada, Sebastián de Eslava, que enviara refuerzos. No recibió nada. El imperio español estaba desbordado, librando guerras en Europa y luchando contra rebeliones en Italia. Cartagena estaba sola. Toda la fuerza defensiva de Lezo constaba de 3000 hombres. 6 buques de guerra con pocos efectivos. 50 cañones dispersos en 8 fuertes separados. Eso era todo. No llegaba ninguna fuerza de relevo. No había refuerzos de última hora. 3000 hombres contra 27.000. La mayoría de los comandantes se habrían rendido. Lezo comenzó a preparar su defensa. La geografía de Cartagena era su mayor activo, y Lezo la conocía al dedillo. La ciudad se asentaba en una península, protegida por una serie de fuertes y barreras naturales. Para llegar a ella, los británicos tendrían que abrirse paso a través de un mar de fortificaciones. Primero, tendrían que forzar la entrada al puerto exterior de Boca Chica, un estrecho canal custodiado por 2 fuertes, San Luis y San José, con una cadena de barreras tendida entre ellos para bloquear el paso de los barcos enemigos. Después, tendrían que abrirse paso a través del puerto interior, defendido por más fuertes y los 6 buques de guerra españoles. Después, tendrían que abrir una brecha en las murallas de la ciudad. Y finalmente, elevándose sobre todo, la fortaleza de San Felipe de Barajas, un monstruo con forma de estrella construido sobre una colina a 45 metros sobre el nivel del mar, con muros de 12 metros de grosor y una red de túneles que permitía a los defensores cambiar de posición sin ser vistos. El plan de Lezo era simple: hacer pagar a los británicos cada centímetro. Retrasarlos. Desangrarlos. Obligarlos a asediar el Caribe durante la temporada de lluvias, cuando las enfermedades mataban más hombres que las balas. No tenía que ganar batallas. Solo tenía que sobrevivir lo suficiente para que los británicos se destruyeran a sí mismos. Vernon atacó primero Boca Chica. El 15 de marzo, buques de guerra británicos comenzaron a bombardear los fuertes de San Luis y San José. Los fuertes españoles respondieron al fuego, pero estaban totalmente superados en armamento. Los navíos de línea británicos llevaban 70 u 80 cañones cada uno. Los fuertes tenían quizás una docena de cañones cada uno. Los británicos podían permitirse el lujo de intercambiar disparos todo el día. Los españoles no. Lezo ordenó a los comandantes de San Luis y San José que resistieran el mayor tiempo posible y luego se retiraran antes de que los fuertes fueran invadidos. No malgasten hombres en una defensa inútil. Hagan que los británicos se las arreglen, y luego retírense. El bombardeo duró 9 días. Los cañones británicos bombardearon los fuertes sin descanso. Los muros de piedra se derrumbaron. Los cañones españoles fueron desmontados. El 24 de marzo, las tropas británicas tomaron por asalto San Luis. La guarnición española luchó cuerpo a cuerpo en las brechas y luego se retiró por mar hacia tierra firme. Los británicos izaron la bandera británica sobre las ruinas. Vernon envió un despacho a Londres anunciando la caída de las defensas exteriores.
Predijo que Cartagena caería en cuestión de días. Él estaba equivocado. Con boca chica asegurada, Vernon ordenó a sus barcos que se dirigieran al puerto interior. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Lezo había hundido sus 6 buques de guerra en los estrechos canales que conducían a la ciudad, creando arrecifes artificiales que bloqueaban el paso de los buques de guerra de gran calado. Los barcos británicos que intentaban navegar por el puerto encallaron sobre mástiles sumergidos y restos. Los artilleros españoles en los fuertes restantes dispararon munición al rojo vivo contra los barcos británicos atrapados en los bajíos. Un navío de línea británico, el HMS Marlborough, encalló y tuvo que ser abandonado. Otro, el HMS Shrewsbury, sufrió tantos daños que tuvo que ser remolcado fuera de su alcance. La flota británica, que parecía tan invencible en mar abierto, estaba siendo destrozada en las confinadas aguas del puerto. Vernon y Wentworth celebraron un consejo de guerra el 5 de abril. La armada no podía acercarse lo suficiente para bombardear la ciudad con eficacia. Eso significaba que el ejército tendría que tomar Cartagena por tierra. Wentworth propuso un asedio metódico, cavando trincheras de aproximación, desplegando artillería pesada y reduciendo las fortificaciones españolas pieza por pieza. Vernon se negó. Eso llevaría meses. Sus hombres ya estaban enfermando. Fiebre amarilla, malaria, disentería. Cada día que fondeaban en el puerto, morían más marineros y soldados. Exigió un asalto inmediato a la fortaleza de San Felipe. Wentworth argumentó que fue un suicidio. San Felipe se encontraba en la cima de una colina con campos de tiro despejados en todas direcciones. Las tropas británicas tendrían que marchar cuesta arriba bajo fuego de artillería y mosquetes sin cobertura. Vernon lo desestimó. Era el comandante superior. El ataque estaba programado para el 9 de abril. Lezo observó cómo se preparaban los británicos. Reclutó a todos los hombres disponibles en San Felipe. Soldados, marineros, milicianos e incluso civiles armados. Colocó sus cañones para barrer los accesos. Cavó trincheras en las probables rutas de ataque. Colocó francotiradores en la red de túneles con órdenes de disparar contra los oficiales británicos. Y luego esperó. Los británicos atacaron al amanecer. Wentworth envió 3 columnas de 1500 hombres colina arriba hacia la fortaleza. Avanzaron en formación de plaza de armas, con tambores resonando y banderas ondeando, como si marcharan por un campo de batalla europeo. La artillería española abrió fuego a 400 metros. Las balas de cañón destrozaron las líneas británicas. Los hombres cayeron en grupos. Los oficiales gritaron órdenes. Las columnas siguieron avanzando, cerrando filas sobre sus muertos. A 200 metros, los mosquetes españoles abrieron fuego desde las murallas. Los soldados británicos comenzaron a caer más rápido. A 100 metros, los defensores españoles lanzaron barriles llenos de pólvora y chatarra colina abajo hacia las tropas que avanzaban. Las explosiones destrozaron pelotones enteros. Los británicos llegaron al foso exterior de la fortaleza e intentaron desplegar escaleras de mano. Fue entonces cuando descubrieron que eran demasiado cortas. Nadie había explorado adecuadamente las murallas. Las escaleras no llegaban hasta arriba. Los soldados británicos permanecieron en el foso, completamente expuestos, mientras los defensores españoles disparaban directamente hacia ellos. Fue una carnicería. Los hombres recibieron disparos en la cabeza, el pecho y la espalda mientras intentaban huir. Los oficiales intentaron reunir a sus tropas para un nuevo avance. La mayoría de esos oficiales fueron abatidos por tiradores españoles con instrucciones específicas de apuntar a cualquiera que diera órdenes. Después de 3 horas, Wentworth ordenó la retirada. Los británicos dejaron atrás 400 muertos y heridos frente a San Felipe. No capturaron nada. Vernon estaba furioso. Culpó a Wentworth por la falta de agresividad. Wentworth culpó a Vernon por ordenar un ataque frontal suicida. Los dos comandantes dejaron de hablarse. Toda comunicación entre el ejército y la marina se realizaba a través de oficiales subalternos. Mientras tanto, las enfermedades destruían la expedición británica más rápido que los cañones españoles. La fiebre amarilla arrasó la flota. Los hombres vomitaban bilis negra y morían en cuestión de días. La disentería dejaba a los soldados demasiado débiles para mantenerse en pie. El agua dulce escaseaba.
Los víveres se echaban a perder por el calor tropical. Los hospitales de Jamaica estaban desbordados de enfermos y moribundos. Los capitanes de barco informaron que tripulaciones enteras de cañones estaban incapacitadas. A mediados de abril, los británicos habían perdido más de 3.000 hombres por enfermedades, más que toda la guarnición española. Vernon lo intentó de nuevo. El 16 de abril, ordenó otro asalto a San Felipe, esta vez de noche. 2.000 soldados británicos atacaron al amparo de la oscuridad, con la esperanza de sorprender a los defensores españoles. No lo lograron. Lezo tenía centinelas apostados en la red de túneles que oyeron a los británicos formarse y alertaron a la guarnición. Cuando los británicos avanzaron, los defensores españoles encendieron enormes hogueras en las murallas, iluminando los accesos. El fuego de cañón y mosquete abatió a los atacantes antes de que llegaran a las murallas. Los británicos se retiraron de nuevo, dejando otras 300 bajas. Wentworth se negó a ordenar más ataques frontales. Vernon lo acusó de cobardía. Su intercambio de gritos fue escuchado por oficiales subalternos y se extendió por la flota y el ejército. La moral se desplomó. Soldados y marineros comenzaron a cuestionar abiertamente por qué morían por una ciudad que no podían tomar. Comenzaron las deserciones. Los hombres se escabullían de los campamentos por la noche, robando botes, intentando navegar de regreso a Jamaica. Algunos fueron capturados y ahorcados. La mayoría se ahogó. A nadie le importó. Lezo envió partidas de asalto por la noche. Pequeños grupos de soldados y milicianos españoles se infiltraban en las líneas de asedio británicas, mataban centinelas, quemaban provisiones y desaparecían antes de que los británicos pudieran responder. Una incursión destruyó un polvorín británico, matando a 30 hombres e hiriendo a 50 más. Otra emboscó a una patrulla británica, mató a los oficiales y se escondió en la selva. Los británicos asediaban Cartagena, pero eran ellos los que estaban atrapados. Cada día les costaba más hombres. Cada noche traía más ataques. Cada semana erosionaba su capacidad de combate. El 20 de abril, Vernon convocó otro consejo de guerra. Había perdido 6.000 hombres. La mitad de sus fuerzas estaban enfermas o heridas. Los españoles no mostraban signos de debilitamiento. San Felipe seguía intacto. La ciudad seguía defendida. Y comenzaba la temporada de lluvias. Las tormentas imposibilitarían el reabastecimiento desde Jamaica. Si se quedaban, se arriesgaban a perder toda la expedición. Wentworth abogó por una retirada inmediata. Vernon se negó. Retirarse sin una victoria arruinaría su reputación. Propuso un asalto final, lanzando todo lo que tenían contra San Felipe en un ataque coordinado. Ejército, marina, infantería de marina, todos. Wentworth señaló que los hombres estaban enfermos, exhaustos y desmoralizados. A Vernon no le importó. El ataque estaba programado para el 25 de abril. Nunca sucedió. El 24 de abril, un huracán azotó Cartagena. Una lluvia torrencial inundó las líneas de asedio británicas. Las trincheras se derrumbaron. Los suministros de pólvora se empaparon. Las tiendas volaron. Los hombres se acurrucaron en el barro, temblando, con fiebre, esperando órdenes que nunca llegaron. Cuando pasó la tormenta, Vernon miró a sus fuerzas y se dio cuenta de que ya no tenía un ejército. Tenía una turba de hombres moribundos. El 9 de mayo, Vernon dio la orden de retirada. Los británicos comenzaron a evacuar sus líneas de asedio al amparo de la oscuridad, abandonando cañones, suministros, equipo y cualquier objeto demasiado pesado para transportar. Las incursiones españolas los acosaron hasta llegar a los botes. Los soldados británicos se disputaban el espacio en las chalupas. Los oficiales desenfundaban pistolas para mantener el orden. Hombres se ahogaron al intentar nadar hacia los barcos anclados en alta mar. La retirada fue un caos. Lezo observó desde las murallas de San Felipe cómo la flota británica se alejaba con dificultad. Habían llegado 186 barcos. Ahora dejaban atrás restos de naufragios, cascos quemados y transportes hundidos. La fuerza de invasión británica había perdido 9.000 hombres. 6.000 muertos por enfermedades. 1.800 muertos en combate. El resto heridos, lisiados o con las municiones rotas. Habían disparado más de 60.000 balas de cañón contra Cartagena.
Habían lanzado múltiples asaltos. Habían sitiado la ciudad durante 67 días. Y no habían logrado nada. Vernon regresó a Jamaica en desgracia. Wentworth fue llamado a Londres y sometido a un consejo de guerra, aunque finalmente absuelto. El gobierno británico suprimió todos los informes oficiales del desastre. Se prohibió a los periódicos informar sobre los detalles. Las medallas que Vernon había acuñado fueron fundidas discretamente, aunque sobrevivieron suficientes para humillarlo para siempre. Cuando Vernon regresó a Inglaterra, fue destituido de su mando y nunca más se le asignó. Murió en 1757, amargado y olvidado. España celebró. El rey Felipe V ascendió a Blas de Lezo y le concedió honores. Pero estos honores nunca llegaron. El virrey Sebastián de Eslava se atribuyó la victoria en sus informes a Madrid, sin apenas mencionar a Lezo. La política cortesana española minimizó el papel de Lezo. Había derrotado a la mayor fuerza invasora jamás enviada a América, y su propio gobierno lo ignoró. Peor aún, el asedio había destrozado la salud de Lezo. Había pasado 67 días en las murallas, coordinando la defensa, apenas durmiendo, negándose a recibir tratamiento médico para las heridas infectadas. Tras la retirada británica, se desplomó. Las infecciones se propagaron por su cuerpo mutilado. La fiebre lo consumió. El 7 de septiembre de 1741, menos de 4 meses después de su mayor victoria, Blas de Lezo murió en Cartagena de Indias. Tenía 53 años. Sin funeral de Estado. Sin monumento. El hombre que salvó al Imperio español de su mayor amenaza murió en el anonimato. Durante más de 200 años, Lezo permaneció olvidado. Los historiadores españoles apenas lo mencionaron. Los historiadores británicos fingieron que Cartagena nunca existió. No fue hasta finales del siglo XX que los historiadores comenzaron a redescubrir el asedio y a reconocer el genio de Lezo. Hoy en día, hay una estatua suya en Cartagena, de pie sobre su pierna sana, contemplando el puerto donde destruyó la flota británica. Pero durante siglos, el hombre que orquestó una de las mayores victorias defensivas de la historia fue borrado. ¿Por qué importa esto? Porque Cartagena lo cambió todo. Si Vernon hubiera tomado la ciudad, Gran Bretaña habría controlado el continente español. Podrían haber interceptado flotas de tesoros, estrangulado la economía española y, potencialmente, conquistado colonias españolas a lo largo de la costa. El equilibrio de poder en el Caribe habría cambiado para siempre. En cambio, España resistió otros 80 años. Las flotas de tesoros siguieron navegando. El imperio español sobrevivió hasta el siglo XIX. Un almirante lisiado con 3000 hombres retrasó el colapso de un imperio. Y nadie recuerda su nombre. Analicemos exactamente cómo ganó Lezo, porque no fue suerte. Fue brillantez táctica contra todo pronóstico. Primero, la geografía. Lezo comprendió que las fortificaciones de Cartagena convertían la superioridad numérica británica en una desventaja. En las estrechas aguas del puerto, los barcos británicos no podían maniobrar. En los estrechos accesos a San Felipe, las tropas británicas no podían desplegarse adecuadamente. Sus 27.000 hombres no podían atacar todos a la vez. Tuvieron que penetrar en las zonas de combate en pequeños grupos, donde los defensores españoles podían concentrar el fuego. Lezo convirtió la ventaja británica en una desventaja. En segundo lugar, la economía de fuerza. Lezo nunca desperdició hombres. Abandonó Boca Chica cuando se volvió insostenible. Hundió sus propios barcos para crear obstáculos. Rotó a los defensores por San Felipe para mantener tropas de refresco en las murallas. Utilizó milicianos y civiles para reforzar puntos críticos sin reducir sus efectivos regulares. Cada soldado fue empleado donde tuviera el máximo impacto. Los británicos, en cambio, desplegaron hombres en posiciones fortificadas sin un reconocimiento adecuado, sin suministros suficientes y sin coordinación entre el ejército y la marina. En tercer lugar, la guerra psicológica. Las incursiones nocturnas, las emboscadas y el acoso constante minaron la moral británica. Los soldados de Vernon no solo luchaban contra los españoles. Luchaban contra la enfermedad, el calor, el hambre y la creciente certeza de que morirían en el barro, a las afueras de una ciudad que no podían tomar. Lezo se aseguró de que los británicos nunca se sintieran seguros, nunca descansaran, nunca tuvieran tiempo para reagruparse.
Los mantuvo desequilibrados desde el primer día hasta el último. En cuarto lugar, el tiempo. Lezo sabía que no tenía que destruir la flota británica. Solo tenía que sobrevivir. Cada día que los británicos permanecían anclados en Cartagena, la enfermedad mataba a más hombres. Cada semana que se extendía, los suministros escaseaban. Cada asalto rechazado erosionaba la confianza. Lezo cambió espacio por tiempo, hombres por días, aceptando bajas que podía permitirse para imponer costes que los británicos no podían asumir. Y funcionó. Quinto, liderazgo. Mientras Vernon y Wentworth se gritaban, Lezo coordinaba personalmente cada aspecto de la defensa. Sabía dónde estaba posicionado cada cañón. Sabía a qué oficiales se les podía confiar mandos independientes. Inspiró a sus hombres con el ejemplo, recorriendo la fortaleza cojeando con su pierna de palo, negándose a abandonar las murallas incluso cuando los oficiales de artillería españoles le rogaban que se cubriera. Sus soldados lo seguían porque compartía los riesgos. Los soldados británicos obedecían las órdenes porque serían fusilados si no lo hacían. Comparen a los dos comandantes. Vernon, arrogante, impaciente, reacio a adaptarse. Hizo acuñar medallas antes de la batalla. Supuso que las fuerzas españolas se derrumbarían al primer atisbo de poder británico. Cuando su plan inicial fracasó, culpó a sus subordinados y redobló la apuesta por tácticas fallidas. Lezo, pragmático, flexible, fríamente calculador. No se hacía ilusiones sobre la fuerza española. Planificó una larga defensa, preparó múltiples posiciones de repliegue y aprovechó cada error británico. Un comandante creía que ya había ganado. El otro sabía que tenía que ganarse la vida. La disparidad de bajas lo dice todo. España perdió 800 hombres durante el asedio. 200 murieron en combate y 600 por enfermedades y heridas. Gran Bretaña perdió 9.000. Los británicos sufrieron pérdidas 11 veces superiores a las de los españoles. Esto no estuvo ni cerca. Fue una masacre disfrazada de asedio. Ahora hablemos de lo que Vernon se equivocó desde el principio, porque sus errores comenzaron incluso antes de salir de Jamaica. Primero, la inteligencia. Los británicos prácticamente no tenían información precisa sobre las defensas de Cartagena. Conocían los fuertes, las murallas, la disposición general. Lo que desconocían era la posición específica de la artillería española, la profundidad de los canales del puerto, el estado de los caminos de acceso ni el grosor de las murallas de la fortaleza. Vernon asumió que su abrumadora potencia de fuego haría innecesaria la inteligencia detallada. Se equivocó. Cuando los barcos británicos intentaron navegar por el puerto interior, encallaron porque nadie había cartografiado correctamente la profundidad del agua. Cuando las tropas británicas intentaron escalar las murallas de San Felipe, sus escalas eran demasiado cortas porque nadie había medido las fortificaciones. No fueron descuidos menores. Fueron fallos catastróficos de inteligencia que costaron cientos de vidas. En segundo lugar, la logística. La fuerza de invasión de Vernon requería enormes cantidades de suministros, agua potable, alimentos, pólvora, repuestos para barcos y suministros médicos. El plan era reabastecerse desde Jamaica, pero la distancia superaba las 500 millas. Los veleros, que dependían del viento, no podían hacer ese viaje rápidamente. Cuando el asedio se prolongó más de lo previsto, las fuerzas británicas comenzaron a quedarse sin todo. El agua escaseó tanto que los marineros fueron racionados a una pinta al día en medio del calor tropical. La comida se echó a perder con la humedad. La pólvora se humedeció y se volvió poco fiable. El servicio médico británico colapsó por completo bajo el peso de las bajas por enfermedades. Los barcos designados como buques hospital se convirtieron en ataúdes flotantes, llenos de moribundos y sin medicamentos para tratarlos. En tercer lugar, el momento oportuno. Vernon atacó durante la transición entre la estación seca y la estación lluviosa, el peor momento posible. Necesitaba tiempo seco para las operaciones terrestres, pero también necesitaba finalizar el asedio antes de que la temporada de huracanes imposibilitara las operaciones navales. No tuvo ninguna de las dos cosas. Las lluvias comenzaron a finales de abril, convirtiendo las trincheras de asedio británicas en pozos de lodo e imposibilitando el movimiento de artillería pesada. Luego llegaron los huracanes, dispersando barcos y destruyendo suministros. Si Vernon hubiera retrasado su ataque 2 meses y hubiera atacado en enero, en pleno apogeo de la estación seca,
podría haber tenido más posibilidades. En cambio, se apresuró a llegar a Cartagena en marzo y quedó atrapado allí durante el peor clima del año. En cuarto lugar, la estructura de mando. La ruptura entre Vernon y Wentworth fue un desastre inminente. Los comandantes navales y los comandantes del ejército tienen prioridades, doctrinas tácticas y cadenas de mando diferentes. Al obligarlos a cooperar sin una autoridad clara, se generan fricciones. Vernon quería una acción agresiva. Wentworth quería una guerra de asedio metódica. Vernon controlaba los barcos. Wentworth controlaba las tropas. Ninguno podía lograr nada sin el otro, y ninguno confiaba en el juicio del otro. El resultado fue la parálisis. Decisiones cruciales se retrasaron o nunca se tomaron. Se perdieron oportunidades porque Vernon y Wentworth no se pusieron de acuerdo sobre cómo aprovecharlas. Se desperdiciaron recursos porque cada comandante acaparó suministros en lugar de compartirlos con el otro servicio. El desempeño del ejército británico fue particularmente pésimo. Se trataba de tropas regulares, no milicias. Deberían haber sido disciplinadas, bien entrenadas y capaces de llevar a cabo operaciones complejas. En cambio, atacaron fortificaciones sin reconocimiento, sin el apoyo artillero adecuado y sin la preparación médica adecuada. Los oficiales británicos lideraron asaltos frontales a campo abierto contra fuego defensivo concentrado, tácticas que podrían haber funcionado en la guerra europea, pero que resultaron suicidas contra fortificaciones preparadas. El simple hecho de que las tropas británicas llegaran a las murallas de San Felipe habla de su valentía. El hecho de que murieran por cientos sin lograr nada revela la incompetencia de sus comandantes. La enfermedad era el asesino invisible. La fiebre amarilla, la malaria, la disentería y el tifus proliferaban en el clima caribeño. Los británicos carecían de tratamientos efectivos. Los médicos prescribían sangrías y purgas, que debilitaban a los pacientes y aceleraban la muerte. La quinina, el único medicamento antipalúdico eficaz, era cara y escaseaba. La mayoría de los soldados y marineros británicos nunca habían estado expuestos a enfermedades tropicales. Carecían de inmunidad. Al llegar a Cartagena, eran blancos ambulantes para todos los patógenos de la región. Los hombres que sobrevivían a las balas españolas morían de fiebre. Los hombres que sobrevivían a la fiebre morían de disentería. Los hombres que sobrevivían a la disentería morían de desnutrición porque estaban demasiado débiles para comer. Los españoles no eran inmunes a las enfermedades, pero tenían ventajas. Muchas de las tropas de Lezo eran milicianos reclutados localmente que habían crecido en el Caribe y tenían cierta inmunidad a las enfermedades tropicales. Los españoles habían establecido hospitales en Cartagena con suministros médicos. Las líneas de suministro españolas eran más cortas, ya que se extendían desde el interior de Nueva Granada en lugar de cruzar 800 kilómetros de océano. Y, lo que es crucial, los españoles no vivían en trincheras de asedio. Las tropas británicas acampaban en refugios improvisados, rodeados de letrinas, agua contaminada y nubes de mosquitos. Las tropas españolas dormían dentro de fortificaciones con saneamiento adecuado. Esto importaba. Las enfermedades mataron a 6.000 soldados y marineros británicos. Mató a 600 defensores españoles, una disparidad de 10-1 que no tenía nada que ver con el combate y sí con las condiciones de vida. Hablemos de las incursiones nocturnas, porque aquí es donde Lezo demostró su ingenio táctico. La guerra de asedio tradicional en el siglo XVIII era metódica. Los atacantes cavaban trincheras, desplegaban artillería, bombardeaban fortificaciones y luego asaltaban las brechas. Los defensores se sentaban tras las murallas y disparaban a los atacantes. Era predecible. Lezo rechazaba la previsibilidad. En lugar de esperar pasivamente los asaltos británicos, enviaba partidas de asalto cada noche. Pequeños grupos de soldados españoles, quizás de 20 o 30 hombres, se escabullían de la fortaleza al anochecer, se infiltraban en las líneas británicas, mataban a los centinelas, prendían fuego, robaban provisiones y desaparecían antes de que los británicos pudieran responder. Estas incursiones lograron múltiples objetivos. En primer lugar, interrumpieron las operaciones británicas. Los ingenieros que intentaban cavar trincheras de aproximación tuvieron que trabajar bajo vigilancia, lo que ralentizó el avance. Los depósitos de suministros tuvieron que estar fuertemente defendidos, inmovilizando tropas que podrían haber sido utilizadas en otros lugares.
Los soldados británicos no podían dormir porque nunca sabían cuándo sería la siguiente incursión. En segundo lugar, las incursiones infligieron bajas desproporcionadas. Una partida de asalto española de 30 hombres podía matar o herir a 50 soldados británicos en una sola noche y luego escapar con pérdidas mínimas. A lo largo de semanas, estas incursiones sumaron cientos de bajas británicas sin requerir que las tropas españolas defendieran posiciones fijas. En tercer lugar, las incursiones minaron la moral británica. Los soldados que pasan cada noche esperando ser atacados no luchan bien durante el día. Están exhaustos, paranoicos y desmoralizados. Los británicos intentaron detener las incursiones aumentando el número de centinelas y construyendo fortificaciones alrededor de sus campamentos, pero esto solo empeoró la situación. Más centinelas significaba menos tropas disponibles para los asaltos. La construcción de fortificaciones requería tiempo y mano de obra, lo que retrasaba las operaciones ofensivas. Lezo revolucionó el asedio. Se suponía que los británicos atacarían Cartagena, pero dedicaron la mayor parte del tiempo a defender sus propios campamentos de los contraataques españoles. La dependencia de Vernon de la potencia de fuego naval fue otro error crítico. Los navíos de línea llevaban un armamento masivo de costado, suficiente para reducir a astillas las fortificaciones de madera. Pero las fortificaciones de Cartagena no eran de madera. Eran de piedra y tierra, materiales que absorbían el fuego de los cañones sin derrumbarse. Los barcos británicos podían disparar todo el día contra San Felipe y no lograr casi nada. Los muros de piedra se agrietaban, pero no se rompían. Las murallas de tierra absorbían las balas de cañón como esponjas. Los británicos dispararon más de 60.000 balas de cañón durante el asedio. La mayoría no lograron nada más que desperdiciar munición. El fuego naval también es impreciso. Los barcos se mecen con las olas. Los artilleros no pueden apuntar con precisión. En teoría, las andanadas agrupadas compensan la imprecisión individual mediante el gran volumen de fuego. En la práctica, la mayoría de los disparos fallan. Los barcos británicos fondeados dentro del alcance de San Felipe dispararon miles de proyectiles y tal vez impactaron la fortaleza unos cientos de veces. El resto de sus balas de cañón impactaron en el puerto, se enterraron en la ladera o sobrevolaron la fortaleza por completo. Mientras tanto, los artilleros españoles, disparando desde fortificaciones estables, podían apuntar con precisión e impactar a los barcos británicos con una precisión devastadora. Los proyectiles al rojo vivo incendiaron velas y cubiertas de madera. Los proyectiles en cadena destruyeron aparejos. Los proyectiles sólidos atravesaron cascos por debajo de la línea de flotación. El intercambio de disparos favoreció a los españoles, a pesar de que los británicos tenían muchos más cañones. El hundimiento de los buques de guerra españoles fue una jugada maestra. Lezo tenía 6 barcos bajo su mando, todos con poca tripulación, armamento insuficiente e inútiles en un combate directo contra la flota británica. Así que los hundió en los estrechos canales que conducían al puerto interior. Esto creó obstáculos infranqueables que obligaron a los barcos británicos a navegar con cautela o encallar. También impidió a Vernon acercar sus buques pesados lo suficiente como para bombardear la ciudad con eficacia. Los buques insignia de Vernon, los monstruos de 70 y 80 cañones que formaban la columna vertebral de su flota, no pudieron alcanzar un alcance efectivo. Permanecieron en el puerto exterior, disparando a máxima distancia, desperdiciando munición. Las fragatas y balandras más pequeñas que podían navegar por las aguas poco profundas no tenían suficiente potencia de fuego. Las operaciones anfibias británicas fueron un caos. Desembarcar 27.000 hombres en una costa hostil es increíblemente complejo. Se necesitan embarcaciones, organización, sincronización y fuego de cobertura. Los británicos apenas contaban con embarcaciones. Usaban lanchas y chalupas, pequeñas embarcaciones que transportaban quizás 30 soldados cada una. Se necesitaron cientos de viajes para transportar a todo el ejército a tierra. Durante esos viajes, la artillería española y el fuego de mosquete mataron a los hombres en las embarcaciones. Algunas embarcaciones volcaron en el fuerte oleaje. Otras se perdieron en la confusión y desembarcaron en lugares equivocados. Las tropas británicas llegaron a la costa desorganizadas, dispersas, fuera de formación, blancos fáciles para los contraataques españoles. Si Lezo hubiera tenido más hombres, podría haber masacrado a las fuerzas de desembarco británicas en las playas. Así las cosas,
Los dejó desembarcar y luego los obligó a luchar a través de fortificaciones donde su desventaja numérica no importaba. Hablemos con más detalle del asalto británico del 9 de abril, ya que este fue el momento decisivo del asedio. 1.500 soldados británicos, formados en 3 columnas, avanzaron cuesta arriba hacia San Felipe al amanecer. La fortaleza se asentaba en la cima del Cerro de San Lázaro, a 45 metros sobre el nivel del mar, rodeada por un foso seco de 6 metros de profundidad y murallas de 12 metros de altura. El único acceso era a través de terreno abierto sin cobertura. La artillería española tenía un campo de tiro despejado en un radio de 400 metros en todas direcciones. Los comandantes británicos sabían que esto iba a ser sangriento. Distribuyeron raciones adicionales de ron antes del ataque para fortalecer el coraje de los hombres. Los oficiales dieron discursos sobre el deber y el honor. Los tambores marcaron el avance. Las columnas comenzaron a ascender la colina en formación, con los mosquetes al hombro y las bayonetas caladas. A 400 yardas, los cañones españoles de 12 libras abrieron fuego. Eran los cañones más pesados que tenía Lezo, posicionados específicamente para cubrir los accesos. La primera descarga mató a 30 hombres. Los soldados británicos cerraron filas y siguieron marchando. Los artilleros españoles recargaron y dispararon de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada 20 segundos, otra descarga atravesaba las líneas británicas. Los hombres caían gritando. Los oficiales gritaban órdenes. Las columnas seguían avanzando. A 200 metros, los mosquetes españoles se unieron a los cañones. Cientos de soldados españoles se alinearon en las murallas, disparando contra las formaciones británicas. Los mosquetes no eran precisos a 200 metros, pero la precisión no importaba cuando se disparaba contra una masa de hombres. Las bajas británicas se duplicaron. Algunos soldados se dispersaron y huyeron. Los oficiales sacaron pistolas y amenazaron con disparar a cualquiera que se retirara. Las columnas volvieron a cerrar filas y avanzaron. A 100 yardas, los defensores españoles empezaron a rodar barriles colina abajo. No eran barriles comunes. Estaban llenos de pólvora, chatarra, clavos, cristales rotos y cualquier objeto afilado o explosivo. Los soldados españoles encendieron mechas y empujaron los barriles por encima de las murallas. Rodaron cuesta abajo, ganando velocidad, rebotando sobre las rocas y chocando contra las formaciones británicas. Al explotar, mataron a todos en un radio de 6 metros. La metralla atravesó uniformes y carne. Las explosiones desorientaron a los supervivientes. Los oficiales británicos gritaron a sus hombres que siguieran avanzando. La mayoría lo hizo. Algunos no. Los británicos llegaron al foso seco al pie de las murallas de la fortaleza. Ese debería haber sido el momento en que desplegaron escaleras y treparon los muros. Pero las escaleras eran demasiado cortas. Nadie había medido bien los muros. Las tropas británicas permanecieron en el foso, completamente expuestas, mientras los defensores españoles les disparaban directamente. Fue una masacre. Los hombres intentaron escalar los toscos muros de piedra con las manos desnudas. Subieron unos metros y volvieron a caer, o recibieron disparos, o les cayeron piedras en la cabeza. Los oficiales intentaron organizar un asalto coherente. La mayoría de esos oficiales fueron abatidos por tiradores españoles que tenían órdenes específicas de disparar a cualquiera que pareciera estar al mando. Tras 3 horas, con 400 hombres muertos o heridos y sin ningún resultado, Wentworth ordenó la retirada. Los soldados británicos bajaron la colina a trompicones, cargando con sus compañeros heridos, abandonando el equipo y huyendo del fuego español. Las tropas españolas no los persiguieron. No hacía falta. Habían ganado. El asalto británico había fracasado por completo. San Felipe estaba intacto. Cartagena seguía defendida. Y la moral británica, destrozada. Vernon culpó a Wentworth. Si el ejército hubiera presionado con más fuerza, mostrado más agresividad, sufrido más bajas, podrían haber conquistado las murallas. Wentworth culpó a Vernon. Si la armada hubiera realizado un reconocimiento adecuado, medido las murallas correctamente y proporcionado las escaleras adecuadas, el asalto habría tenido éxito. Ambos se equivocaron. El asalto fracasó porque estuvo mal planeado, mal preparado y ejecutado contra una fortificación que no podía ser tomada mediante un ataque frontal.
San Felipe estaba diseñado para resistir precisamente este tipo de asalto. El foso seco, la altura de las murallas, los campos de tiro superpuestos, todo ello hacía que los ataques frontales fueran suicidas. Los británicos deberían haberlo sabido. Deberían haber evitado San Felipe, aislarlo, dejarlo morir de hambre. En cambio, lanzaron hombres contra las murallas y esperaron que el coraje venciera a la piedra. El segundo asalto, el 16 de abril, fue aún peor. Vernon ordenó un ataque nocturno, pensando que la oscuridad protegería a las tropas británicas del fuego español. No fue así. Lezo tenía centinelas apostados a lo largo de la red de túneles bajo San Felipe. Estos túneles conectaban diferentes partes de la fortaleza y permitían a los defensores moverse sin ser vistos. Cuando las tropas británicas comenzaron a formarse para el ataque nocturno, los centinelas españoles los oyeron y alertaron a la guarnición. Lezo ordenó encender enormes hogueras en las murallas. De repente, los accesos se iluminaron con la intensidad del día. Las tropas británicas que avanzaban en la oscuridad se recortaban perfectamente contra las llamas. Los artilleros y mosqueteros españoles los abatieron sin esfuerzo. Los británicos nunca llegaron a las murallas. Se retiraron tras perder 300 hombres sin causar ninguna baja española. Tras 2 asaltos fallidos, Wentworth se negó a ordenar más ataques contra San Felipe. Había perdido 700 hombres en 2 batallas y no había obtenido ninguna victoria. Las tropas que le quedaban estaban enfermas, desmoralizadas y cada vez menos dispuestas a avanzar contra el fuego español. Vernon estaba furioso, pero no pudo obligar a Wentworth a ordenar ataques suicidas. El asedio se estancó. Las tropas británicas permanecieron en sus trincheras, muriendo de enfermedades, mientras los defensores españoles observaban desde las murallas. Las enfermedades se aceleraron a finales de abril. Empezaron las lluvias, convirtiendo los campamentos británicos en pantanos. Los mosquitos se reprodujeron en el agua estancada. La fiebre amarilla se propagó por la flota y el ejército. Los hombres desarrollaron fiebre alta, ictericia y vómitos negros. La mayoría murió en una semana. Los médicos británicos no tenían ni idea de cómo tratar la fiebre amarilla. Intentaron sangrar a los pacientes, lo que los debilitó. Intentaron purgarlos con compuestos de mercurio, que los envenenaron. Nada funcionó. Docenas de hombres morían a diario. Los capitanes de barco informaron que tripulaciones de cañones enteras estaban incapacitadas. Los oficiales del ejército informaron que las compañías se habían reducido a la mitad. Vernon vio cómo su fuerza de invasión se disolvía. El huracán del 24 de abril fue el golpe de gracia. Las tormentas tropicales en el Caribe son violentas, repentinas y destructivas. Esta azotó Cartagena sin previo aviso, con lluvias torrenciales y vientos tan fuertes que arrancaron las tiendas de sus amarras. Las trincheras de asedio británicas se inundaron. Los polvorines se empaparon. Las piezas de artillería se atascaron en el lodo. Los barcos arrastraron sus anclas y chocaron entre sí en el puerto. Varios buques de transporte chocaron contra las rocas y naufragaron. Los soldados británicos se refugiaron en cualquier refugio que pudieron encontrar, empapados, congelados a pesar del calor tropical, viendo cómo el agua arrastraba su equipo. Cuando pasó la tormenta, Vernon evaluó la situación. Había comenzado el asedio con 27.000 hombres. Ahora contaba con unos 12.000 efectivos, y la mitad de ellos estaban enfermos. Había disparado más de 60.000 balas de cañón y no había logrado nada. Había lanzado 2 asaltos importantes y había sido repelido en ambas ocasiones. Sus comandantes del ejército y la marina no se hablaban. La moral era inexistente. Los suministros escaseaban. La temporada de lluvias comenzaba con fuerza, lo que significaba que el reabastecimiento desde Jamaica sería cada vez más difícil. Y los españoles no mostraban signos de debilitamiento. Vernon convocó un último consejo de guerra el 8 de mayo. Propuso un último asalto, lanzando todo lo que quedaba sobre San Felipe en un ataque desesperado a todo o nada. Wentworth se negó. Sus hombres no lucharían. Estaban enfermos, exhaustos y traumatizados. Ordenarles que atacaran San Felipe de nuevo provocaría deserciones masivas o motines. Vernon argumentó que retirarse sin victoria arruinaría su reputación. Wentworth respondió que quedarse arruinaría la expedición.
La discusión dio vueltas hasta que uno de los capitanes de Vernon señaló que se estaban quedando sin agua. Si no se marchaban pronto, no tendrían suficiente agua dulce para el viaje de regreso a Jamaica. Eso lo resolvió. El 9 de mayo, Vernon dio la orden de evacuación. Los británicos abandonaron sus fortificaciones de asedio, su artillería, sus suministros, todo lo que no podían transportar. Quemaron todo lo que pudieron para negárselo a los españoles. Incrustaron clavos de hierro en los cañones para impedir que los dispararan. Vertieron pólvora al mar. Luego se retiraron a sus barcos al amparo de la oscuridad, acosados a cada paso por las incursiones españolas. La evacuación fue un caos. Los soldados británicos se peleaban por espacio en los botes. Los oficiales amenazaron con disparar a cualquiera que entrara en pánico. Hombres se ahogaron al intentar nadar hacia los barcos anclados en alta mar. Los heridos se quedaron atrás porque no había espacio para ellos. Las tropas españolas los encontraron a la mañana siguiente y los tomaron prisioneros. La mayoría murió a causa de sus heridas en cuestión de días. La flota británica partió con dificultad de Cartagena el 10 de mayo. Dejaron atrás 54 barcos, hundidos o demasiado dañados para navegar. Dejaron atrás 9.000 muertos, enterrados en fosas comunes a las afueras de la ciudad o arrojados al mar. Atrás quedaron su orgullo, su confianza y su creencia en la invencibilidad británica. Vernon navegó de regreso a Jamaica y luego a Inglaterra, donde fue recibido con frialdad. El almirantazgo lo retiró discretamente. Wentworth fue sometido a un consejo de guerra, pero absuelto tras culpar a Vernon del desastre. Ninguno de los dos volvió a comandar. España celebró la victoria, pero no Blas de Lezo. El virrey Sebastián de Eslava escribió informes a Madrid atribuyéndose el mérito de la defensa. Mencionó a Lezo de pasada, como uno de los varios oficiales que contribuyeron. El rey Felipe V condecoró a Eslava. Lezo no obtuvo nada. La política cortesana española favoreció a los virreyes sobre los oficiales navales. Eslava tenía poderosas conexiones en Madrid. Lezo tenía enemigos que resentían su franca honestidad y falta de habilidad política. El hombre que realmente ganó la batalla fue ignorado por el gobierno que había salvado. La salud de Lezo se deterioró tras el asedio. Había pasado 67 días en las murallas de San Felipe, coordinando la defensa, apenas durmiendo, comiendo lo que hubiera disponible y rechazando el tratamiento médico para sus heridas infectadas. Su pierna de palo le había rozado el muñón hasta dejarlo en carne viva. Su brazo lisiado le dolía constantemente. Las heridas de metralla de antiguas batallas que nunca habían sanado del todo se infectaron con el calor tropical. Tras la retirada británica, Lezo finalmente permitió que los médicos lo examinaran. Encontraron infecciones en todo el cuerpo, fiebre, desnutrición y agotamiento. Le recomendaron descanso, alimentos sanos y atención médica. Lezo los ignoró. Tenía trabajo que hacer, reconstruir las defensas, reparar las fortificaciones dañadas y prepararse para el siguiente ataque británico. El siguiente ataque nunca llegó. Gran Bretaña no contaba con los recursos para organizar otra expedición a Cartagena. La guerra de la Oreja de Jenkins se prolongó 7 años más, pero se trasladó a otros escenarios. España controlaba el Caribe. Las flotas del Tesoro seguían navegando. El sueño británico de conquistar el continente español se desvaneció en el lodo a las afueras de San Felipe. Blas de Lezo falleció el 7 de septiembre de 1741, 4 meses después de su mayor victoria. Tenía 53 años, paralizado por décadas de guerra, olvidado por su propio gobierno, recordado por los hombres que sirvieron a sus órdenes. No hubo funeral de Estado. No hubo monumento. Su cuerpo fue enterrado en Cartagena, y con el tiempo, se perdió la ubicación de su tumba. Durante más de 2 siglos, el mayor héroe naval español del siglo XVIII no tuvo un monumento conmemorativo. En 1952, historiadores españoles redescubrieron el asedio de Cartagena mientras investigaban la historia naval británica. Encontraron las medallas de Vernon, las que lo mostraban de pie triunfalmente sobre Cartagena. Encontraron documentos británicos que describían el desastre. Encontraron registros españoles enterrados en archivos, incluyendo los informes de Lezo. Y se dieron cuenta de que España había olvidado una de sus mayores victorias. En 2014, el gobierno español finalmente erigió una estatua de Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Lo muestra de pie sobre su pierna sana,
con el brazo tullido a un lado, contemplando el puerto donde derrotó a los británicos. Es un pequeño reconocimiento, 273 años tarde, pero algo es algo. Los turistas visitan Cartagena hoy y ven la fortaleza de San Felipe, bellamente conservada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mayoría desconoce lo que ocurrió allí. La mayoría desconoce el nombre de Blas de Lezo. Esto tiene que cambiar. El asedio de Cartagena es importante porque demuestra que el liderazgo, la táctica y la geografía pueden superar una abrumadora superioridad numérica. Los británicos tenían todas las ventajas: superioridad numérica de 9-1. Supremacía naval. Tropas profesionales. Abastecimientos ilimitados. Deberían haber ganado fácilmente. Perdieron porque sus comandantes fueron arrogantes, su planificación fue deficiente y subestimaron a su oponente. Lezo no tenía prácticamente nada. Una guarnición mínima, fortificaciones desmoronadas, sin esperanza de refuerzos. Ganó porque comprendió sus ventajas, aprovechó las debilidades de su enemigo y se negó a rendirse. Esta es una lección que resuena en la historia militar. La cantidad importa, pero no lo es todo. Los espartanos en las Termópilas defendieron un estrecho paso contra un ejército persa 100 veces mayor. Los defensores de Viena detuvieron al Imperio Otomano en las murallas de la ciudad con fuerzas inferiores en número. Los propios británicos experimentaron esto en Isandlwana, donde guerreros zulúes destruyeron un ejército moderno. Cartagena pertenece a este panteón de batallas donde los desvalidos ganaron gracias a tácticas superiores, liderazgo y determinación. Si has aprendido algo de esta historia, esto es lo que necesito de ti. Primero, comparte este vídeo. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Blas de Lezo ni del asedio de Cartagena. Cambia eso. Envía esto a amigos que se interesen por la historia. Públicalo en redes sociales. Asegúrate de que el nombre de Lezo reciba el reconocimiento que merece. Segundo, suscríbete a este canal. Estamos cubriendo batallas olvidadas, comandantes ignorados e historias que la historia convencional borra. Si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tercero, deja un comentario. Dime qué otras batallas olvidadas quieres que cubramos. Dime si habías oído hablar de Cartagena antes de hoy. Interactúa con esta comunidad. Estamos construyendo algo aquí, un lugar donde la historia se cuenta sin filtros, sin política, sin desinfectar la violencia ni lo que está en juego. Blas de Lezo salvó al Imperio Español. Derrotó la mayor invasión anfibia de la historia hasta ese momento. Lo hizo con un ojo, un brazo, una pierna y 3000 hombres que creyeron en él. Murió olvidado por su propio gobierno, borrado por sus enemigos, ignorado por la historia. Eso termina hoy. Recordamos. Contamos su historia. Nos aseguramos de que su nombre perdure. A eso se dedica este canal. A eso nos dedicamos. Si estás cansado de la historia superficial, si buscas las tácticas y la verdad, estás en el lugar correcto. Quédate. Hay más por venir. Esto es lo que pasa cuando te niegas a rendirte. Cuando las probabilidades son imposibles y todos esperan que fracases, y luchas de todos modos. Cuando conviertes tus desventajas en armas y las fortalezas de tu enemigo en debilidades. Cuando lideras desde el frente y compartes cada peligro con tus soldados. Así es como 3000 hombres derrotan a 27.000. Así es como un almirante lisiado humilla a la mejor armada del mundo. Así es como se gana cuando todos dicen que no se puede. Blas de Lezo ganó en Cartagena. La historia lo olvidó. Lo estamos arreglando. Un vídeo a la vez. Una historia a la vez. Un héroe olvidado a la vez. Esto es lo que hacemos. Si quieres más, ya sabes qué hacer. Dale a me gusta, comenta, suscríbete. Asegurémonos de que el nombre de Blas de Lezo nunca vuelva a caer en el olvido.